¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal Batalla Cultural Guerra Espiritual. Te habla Álvaro Fernández desde Montevideo, Uruguay. Creo que todos estamos de acuerdo en que la unidad es un tema muy importante, tanto en las sociedades como en la iglesia, los pueblos, entre los pueblos. Y precisamente por eso pensamos que es necesario aclarar un par de cuestiones que a veces se confunden cuando se habla de unidad. Por un lado, el concepto de unidad suele confundirse con el concepto de uniformidad, y esto conduce a errores y conflictos similares a cuando se confunde justicia con igualdad. Justicia es dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Igualdad es dar a todos por igual. Son cosas muy distintas. Eh, y con uniformidad y unidad pasa lo mismo. La unidad puede darse perfectamente en la diversidad, mientras que la uniformidad es, bueno, todos uniformes, todos igualitos, todos cortados por la misma tijera. No es lo mismo unidad que uniformidad. Eh, por otro lado, si bien la unidad es algo que todos deseamos, no es posible la unidad a cualquier precio. No es justo. No podemos unirnos en el error poniendo la unidad por encima de la verdad. Es necesario unirnos en la verdad. Empecemos por analizar la diferencia entre unidad y uniformidad. Aunque el mejor ejemplo de unidad en la diversidad es la Santísima Trinidad, donde Dios es uno y hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero son un solo Dios. También hay un texto que deja muy clara la diferencia entre unidad y uniformidad en el Evangelio, que es el capítulo 12 de la primera epístola de San Pablo a los Corintios, Nuevo Testamento. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así sucede con Cristo, dice San Pablo. Y sigue más adelante. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Y después de poner algunos ejemplos, dice, Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo según un plan establecido. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Es evidente entonces que la unidad en la diversidad es lo más natural del mundo, y que el cuerpo no es uniforme, sino que se compone de miembros distintos unidos entre sí. La diferencia entre ellos permite que cada uno cumpla su función aportando salud y armonía al cuerpo total. Y a alguien pueden gustarle mucho las piernas o le pueden gustar mucho los brazos, pero un cuerpo integrado solo por piernas o solo por brazos sería una quimera, no sería un cuerpo real, ni humano ni animal. Por esa misma razón existe en la Iglesia Católica una gran diversidad de ritos. Para ser exactos, existen 24 ritos, eh, rito latino, y están los 23 ritos orientales, el armenio, el maronita, el copto, el caldeo, el bizantino. Bueno, en el rito latino está el Vetus sordo y el Novus sordo. Pero ¿qué pasa? El Novus sordo es el que se practica o el que se celebra con enorme frecuencia, prácticamente en todos lados. Y el Vetus sordo está muy restringido a partir de tradiciones custodes. Y es a la luz de esta realidad, de la unidad en la diversidad y de la riqueza que aporta la diversidad, pero contribuyendo a la unidad, apelando a esa riqueza, es que entendemos razonable liberar la celebración de la misa tradicional de las trabas impuestas por tradiciones custodes. A nuestro juicio, lo natural sería regresar al régimen dispuesto por Benedicto XVI, Summorum Pontificum, porque mantener los obstáculos que existen actualmente para celebrar el rito más extendido en la Iglesia durante los 5 siglos anteriores al Concilio Vaticano II, sería confundir unidad con uniformidad, a nuestro juicio. En cuanto al tema de la unidad en la verdad, es necesario que exista en la Iglesia una unidad en torno al magisterio, en torno a lo establecido en el catecismo y por la Iglesia, por la doctrina católica, que para ser tal tiene que estar en consonancia
con lo que siempre enseñó y defendió la Iglesia. Nadie puede fabricar un catecismo a su imagen y semejanza, a su propia imagen y semejanza. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, versículo 34, nuestro Señor dice claramente: no creáis que he venido a traer paz sobre la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. He venido en efecto a separar al hombre de su padre y a la hija de su madre, a la nuera de su suegra, y serán enemigos del hombre los de su propia casa. Quien ama a su padre más que a mí, no es digno de mí. Y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Al respecto comenta Monseñor Juan Straubinger, lo saqué de su versión de la Sagrada Escritura, este comentario que él hace al pie. Me pareció mucho más razonable sacar el comentario de un experto en temas bíblicos que hacer yo uno mío. Y dice Monseñor Straubinger: la verdad es como una espada, no puede transigir con las conveniencias del mundo. Por eso los verdaderos discípulos de Jesucristo siempre serán perseguidos. El Señor no envía a sus elegidos para las glorias del mundo, sino para las persecuciones, tal como Él mismo ha sido enviado por su Padre. Y creo yo que es por eso que el Señor ordenó amar a nuestros enemigos, a sus hijos, en lugar de decir no tengan enemigos. Él sabía que nos gustara o no, íbamos a tener enemigos. Él sabía que si procuramos seguirlo a Él, íbamos a tener enemigos. Por eso no nos dijo no tengan enemigos, nos dijo ámenlos, porque van a tenerlos. Por supuesto que en lo que no es doctrinal hay una amplísima libertad de opinión, y por eso hay en la Iglesia una gran diversidad de carismas. El Opus Dei, la Orden de la Visitación de Santa María, la Orden San Elías, tienen carismas muy distintos y sin embargo procuran mantenerse fieles al único magisterio de la Iglesia. El problema surge cuando hay personas o organizaciones dentro de la Iglesia que quieren cambiar el magisterio. Una cosa es interpretar una cosa de este modo y otra cosa de otro modo, pero siempre dentro de la doctrina. Y otra cosa es cambiar el magisterio o querer cambiar el magisterio. Y quienes quieren cambiar el magisterio quieren cambiar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y la interpretación que la Iglesia, iluminada por el Espíritu Santo, les ha dado siempre. Se trata de eso. Es un tema muy grave, muy serio. Y esto es similar a lo que ocurre con el cuerpo cuando enferma a algunos de sus miembros. Y para preservar la vida del cuerpo es necesario amputarlo. Y duele, pero duele mucho, pero es necesario. Cuando ese miembro estaba sano, era bueno para la unidad del cuerpo, pero afectado por una gangrena podría matar el cuerpo entero. Y eso es lo que ocurre con los errores en la Iglesia. Y por eso a veces es necesario amputar, cortar con el error que a veces pretenden introducir personas u organizaciones enteras. Es cortar con el error. No sigue amando a las personas, pero tiene que cortar con el error. Y esperamos que en nombre de la unidad ahora cese, creo que ya ha cesado, la persecución de quienes procuran ser fieles al magisterio de siempre, y que empiece una invitación firme y clara para que vuelvan a la unidad en la verdad quienes se han apartado de ella. Porque no pueden seguir unidos al cuerpo quienes no aceptan la verdad, quienes amenazan con cambiar la esencia del cuerpo. De ahí la necesidad de tener claro que unidad no es uniformidad y que la unidad solo puede darse en la verdad, en lo fundamental que une, aunque haya muchas cosas opinables que distinguen sin necesidad de separar. Pidámosle entonces a la Santísima Virgen que interceda ante Dios por el Santo Padre León XIV para que el Espíritu Santo lo ilumine en la ardua misión que le encomendó y que logre esa unidad tan ansiada, pero respetando la verdad, poniendo la verdad por encima de todo y
y también respetando la unidad en la diversidad. Bueno, hasta aquí lo que te quería comentar hoy. Si te gustó el video, acordate de activar la campanita, compartirlo, darle me gusta, suscribirte. Y bueno, gracias por estar y será hasta la próxima, si Dios quiere.